Muy buenas noches, ¿cómo están? Les saluda Miriam García, como cada martes. Agradezco la presencia de todas las personas que amablemente siguen este espacio de libros a fondo, una sección del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. En meses pasados, la Secretaría de Cultura y Turismo, a través del Consejo Editorial, lanzó 3 convocatorias: el certamen de literatura Laura Méndez de Cuenca, el certamen internacional de literatura infantil y juvenil FOEM y el certamen nacional de ensayo Humanismo Sociedad en sus ediciones 2021. El día de hoy es un gusto presentar a los ganadores del certamen Laura Méndez de Cuenca, con los que tendremos la oportunidad de charlar referente a su vida, obra y trayectoria. Y me refiero a Rodolfo Orozco Espinosa, Luis Paniagua Hernández, Gerardo Antonio Martínez Vázquez, Alma Rosa Mancilla Sánchez, Rodolfo Pérez Orduña y de manera virtual Edgar Adrián Mora Bautista. Para iniciar este programa, le voy a pedir a Florencia Casillas nos comparta el siguiente video. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Saludo y doy la más cordial bienvenida a Rodolfo Orozco Espinosa. Él es originario de Guadalajara, Jalisco, estudió Ciencias de la Comunicación en UNIVA, es creativo publicitario y asesor de marcas, miembro del taller literario Al Gravitar Rotando y Taller Sin Imagen. Ha publicado Lo que duden las palabras, además de Robaplanas, Beta Tester, La nostalgia del futuro, libros soberanos. Forma parte también de la antología de cuento de ganadores del concurso latinoamericano de cuento Edmundo Valdés y Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción del 2013 al 2016. Aparecido en los colectivos de Hecho a Breve, quizás la señal que estábamos esperando era que se cayera el internet, esperemos que esto no pase hoy, además del anuario de literatura breve, y por supuesto que es ganador de este certamen con la obra Como si fuera otra familia. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam, aquí a los presentes y a los convocantes en el YouTube, en el programa. Muchas gracias por tu presentación. Mi libro es como si fuera como cualquier otra familia, no como si fuera otra familia. Muchas gracias y bueno, pues listo para compartir con todos este espacio. Muchas gracias, Rodolfo. Y bueno, también saludo la más cordial bienvenida a Luis Paniagua, es originario de Guanajuato, poeta, ensayista, promotor cultural y editor, autor de Los Pasos del Visitante, Maverick, Casa, Umbrales, La patria es pradera de corderos cegados por el filo y el veneno, El claro rastro del mundo obscurecido. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes del Programa de Estímulos a la Creación y el Desarrollo Artístico del Estado de México. Además, poemas suyos han sido traducidos al inglés y al portugués. Es ganador también de este certamen con su obra Entre los árboles, la voz. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Miriam, colegas, es un placer para mí estar compartiendo esta charla y pues estas observaciones y esta parte de la celebración de este premio Laura Méndez de Cuenca. Estoy muy contento de estar aquí esta noche con ustedes. Pues ya listo para comenzar la charla en unos minutitos. Perfecto, Luis, muchas gracias. También saludo con mucho gusto a Gerardo Antonio Martínez. Él es originario de la Ciudad de México, escritor, periodista. Su trabajo se ha publicado principalmente en el suplemento cultural confabulario del periódico El Universal, de donde ha sido secretario de redacción y coeditor. Fue editor de La Guardia Nocturna en la agencia de Noticias Zoom, consejero editorial de la revista Común, también becario del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha sido colaborador de las revistas Casa del Tiempo Común, Punto de Partida y Conopio, de la revista Punto de Partida de la UNAM. También El Regreso del Casaco es su primera novela, quiero mencionarles, con la que ha sido ganador de este certamen Laura Méndez de Cuenca en su edición 2022. Adelante. Hola Miriam, muchas gracias también a los colegas que nos acompañan
en esta transmisión. Y bueno, pues yo muy gustoso de participar aquí en estas actividades, que son también un contacto con la audiencia y los lectores que se estarán acercando en próximas fechas a las obras ganadoras de este certamen, al trabajo de Rodolfo, de Edgar, de Luis y el resto de los compañeros también. Muchas gracias, Miriam. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. ¿Y qué creen? Que tenemos una mujer ganadora. Muy bien, perfecto. Alma Rosa Mancilla Sánchez es originaria de Toluca, además, autora de libros de cuentos, Los días de verano más largo, Casa encantada, Las babas de caracol y otros relatos, El criado y otras historias de aflicción, y de novelas Hogueras, Archipiélagos, De las sombras, El predicador y Fulgor. También su obra ha sido merecedora, entre otros, al Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen, Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano, y bueno, ha participado en diferentes antologías en México, en Canadá. En el 2015 formó parte de esta, de Borderlines Writers Circle en Canadá, y ha sido beneficiaria de apoyo a artistas tanto en Canadá como en Toronto. Y bueno, dentro de la obra que ha sido ganadora de este certamen es titulada El Centro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Miriam, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Al contrario, es un gusto que nos acompañes. Y bueno, el siguiente invitado es Rodolfo Pérez Orduña. Tenemos 2 Rodolfos en este programa y 2 ganadores además. Él es diseñador de comunicación gráfica en la UNAM, especializado en multimedia en el INBA, ciclista empedernido, esto me encantó. Trabaja desde hace más de 10 años en el sector ambiental y no gubernamental. Le apasiona la naturaleza, la ilustración, el arte secuencial, la narrativa, el mundo microscópico. Piensa que México necesita mucho más que parques que patinar, para patinar. Es ganador también de este certamen en la categoría de novela con la obra titulada Por Ilustración. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenas noches. Hola Miriam, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, particularmente al Fondo Editorial del Estado de México. Estamos aquí pues muy entusiasmados de compartir con los compañeros, siempre son intercambios muy agradables estos. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, de manera virtual tenemos a un ganador, Edgar Adrián Mora Bautista. Él es originario de Puebla, es escritor, ha publicado libros Memoria del Polvo, Agua, Raza de Víctimas, Continuum, 2 veces el mismo río y Cerro que Arde. Bueno, es profesor de nivel medio superior y universitario y es ganador también de este certamen con su obra Travesía. Y vamos a ver un video para que lo puedan conocer. Hola, soy Edgar Adrián Mora, guionista de Travesía, la obra ganadora del certamen nacional Laura Méndez de Cuenca dentro de la categoría de narrativa gráfica, junto con Rodolfo Pérez, que fue ilustrador de este trabajo que presentamos para el concurso. Si ustedes no tienen inconveniente, vamos a iniciar esta charla que sin duda va a ser de gran interés. A mí me gustaría iniciar con cada uno de ustedes, que lo pudiéramos hacer de manera dinámica. ¿Qué fue lo que les motivó a participar en este certamen y cuál fue su experiencia dentro de esta convocatoria hasta ya tener pues este trabajo ya ganador? Adelante, Rodolfo. Muchas gracias, Miriam. Pues me toca empezar, muchachos. Digamos que vengo trabajando desde el 2012, más frecuentemente en el trabajo literario. Como ves, soy publicista y bueno, siempre estaba acostumbrado a escribir, o sea, es definitivo. Pero desde el 2012 empecé a estar en talleres y empecé a construir poco a poco una obra, que me fue dando algunas satisfacciones y otras guamazos que de pronto se da la vida, de no poder como convertir en palabras las ideas que traes en la mente, ¿no? En el corazón. Entonces, cuando soy asiduo a estar buscando en escritores.org convocatorias, y este año me convencí de que ya había como compilado una buena parte de, digamos, una buena selección de cuentos que al momento de leer la convocatoria como que engarzaban muy bien con lo que estaba pidiendo la convocatoria, que era pues promover valores, promover temas familiares, la convivencia y estos temas. Y pues digamos que ya lo tenía preparado. Fueron 3 años de trabajo en el taller Sin Margen, y que al cual, ya que tenía los cuentos, pues regresaba una y otra vez para trabajarlos y trabajarlos hasta que, pues como dijera Picasso, creo, pues los abandoné y dije, bueno, pues vamos a darles la bendición. Casé con la convocatoria, hice todo
proceso de enviar y de cómo generar como las características de la presentación para enviarlo. Y bueno, pues al final quedé pues muy contento de recibir por ahí un mensaje de WhatsApp de Alejandro y diciéndome que, bueno, que a festejar, que después de todo este tiempo, pasaron como unos 3 meses a partir de que envié y que tuve la respuesta, pues de ver mi trabajo ahí como, pues no sé, galardonado, no sé cómo llamarle, o simplemente ver el fruto de todo el esfuerzo que de pronto uno hace, ¿no? Son cuentos te digo, de 3 años, que después cada cierto tiempo regresaba a ellos y le quitaba y le ponía y le agregaba. Momentos en los que de pronto yo estaba pues presentándose una campaña para algún cliente y decía, no, espérate, trabajo desde casa, espérate, déjame cambiar este verbo en este cuento que lo volví a leer y no me gustó. Noches en las que de pronto me daban la 1, a las 2 de la mañana y yo diciendo, bueno, ¿y para qué hago todo esto? ¿Qué estoy haciendo con esto? Y bueno, mira, ahora veo, con mucho gusto que todo ese esfuerzo, que uno de pronto pues en el escritorio, frente a la compu, frente a las páginas de lo que está haciendo, pues uno no está viendo si se va a ganar algo, ¿no? Simplemente está trabajando y de pronto llega esta luz, y este mensaje y bueno, pues realmente es muy satisfactorio. Yo no tenía bien entendido sobre el premio, sobre la señora que le da nombre, y digo señora con todo respeto, que le da nombre al premio, y bueno, pues me instruí un poquito, revisé y dije, bueno, creo que lo mandé a un buen lugar, que creo que está en buenas manos lo que envié, y a partir de eso, pues simplemente esperar, a que sucedieran las cosas. Si no sucedían, pues tampoco pasaba nada, pero finalmente, porque ya tenía pues como un mazo de obra que podría pues intentar a lo mejor buscar otros espacios y tal, que afortunadamente se dieron ahí y bueno, que fue como muy satisfactorio. Eso es lo que te puedo contar de entrada. Rodolfo, ¿a quién está dirigido tu obra? ¿Por qué el título? Pues curiosamente es que yo no puedo escribir, o últimamente me he dado cuenta que no puedo escribir si no hay algo de mí en eso, o de que me contaron, o de aquello que me toca de alguna forma, ¿no? Digamos que todas son familias. Hay familias desde mi propia madre, mi padre, hay familias, por ejemplo, de una transexual casada, ¿no? Con un hombre. Hay familias en el circo, la mujer barbuda, perdón, el hombre bala que está casado con la cabeza sin cuerpo y pues bueno, le da como mucho problema y en un arrebato se mete con la mujer barbuda, tienen un hijo y pues imagínate el revuelo en un circo. También tengo familias como la del Buda, que cuenta una historia a través de un personaje de barrio, y como si fuera un personaje de barrio, cuento la historia de la familia del Buda o de Siddhartha, de Kevin Siddhartha, que bueno, que se va y busca, como buen chairo, encontrar ¿cómo se llama? Pacificar su mente. Y tengo historias de todo tipo de relaciones que se generan entre las mismas familias, pues, ¿no? Y digamos que va dirigido, pues, no sé, a cualquier persona que, pues, por ahí que ya tenga criterio para escuchar estas historias, pues, le llame la atención y descubra este tipo pues, de uniones que construimos como sociedad y que en algún punto tiene diferentes formas de entablarse y de generar vida, ¿no? Porque finalmente es eso. Y digamos que mi visión es como una visión niña, y lo digo en ese sentido, niña, como infante, pero que ante el asombro, ante la circunstancia de lo que de pronto sucede en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí, y esos son los temas, son muy cotidianos. Es una mamá, que enfrenta la muerte de su hijo y dibuja, es un personaje que a los 60 se queda varado a la orilla de la carretera por un accidente cardiovascular. Entonces, bueno, por ahí va, es como muy metafórico en muchos aspectos y son muchas familias con muchos componentes, pues que actualmente los tenemos. Sin duda va a ser un gran libro. Y bueno, ahora vamos con Luis Paniagua Hernández, Entre los árboles, la voz. Adelante. Hola, Miriam.
Pues este texto que me interesaba mucho que pudiera participar y publicarse en el Estado de México, de hecho, en concreto. Yo soy el que es Cuautitlán, ahí crecí, ahí me formé. En realidad yo soy pues más cuautitlense que guanajuatense en ese sentido. eh, y este libro, Entre los árboles, la voz, hace referencia justamente al significado de la palabra Cuautitlán en lengua náhuatl, ¿no? Entre los árboles o entre árboles. E incluso dentro del libro de ensayo, a partir de esta carga negativa de la frase, me interesaba darle una vuelta y trabajar a partir de la memoria y de los lugares que de alguna forma nos configuran, donde vamos adquiriendo experiencia y vamos adquiriendo pues conocimiento del mundo. Pues Kurt Vonnegut decía que él creía que no hacía falta salir del pueblo para volverse escritor, decía él, porque aquí hay tanto gente buena como gente mala, gente inteligente como gente estúpida, como en cualquier otra parte del mundo. Es decir, empezaba de alguna forma a ir desde lo pequeño hasta lo más grande, desde lo más particular hasta lo más cosmopolita. Este libro, curiosamente, o parte de este libro yo lo escribí gracias a una de las becas de FOCAEM que tuve la oportunidad de ser beneficiario, y era o es un proyecto que, si bien la beca me la otorgaron en el año 2017 como creador con trayectoria, es un proyecto que empecé a pensar desde más o menos el año 2004. En el año 2004 yo escribí un pequeño ensayito que se llama Me gusta regresarme del olvido, tomando un verso de una canción de Fito Páez, y habla de una calle del municipio de Cuautitlán. Y a partir de ahí empecé a fraguar de alguna manera y muy lentamente esta serie de ensayos que hablan justamente de esos lugares de la memoria y de la infancia como esta configuración de la personalidad y esta configuración de la identidad, que es lo que para mí significa, entre otras cosas, el ensayo, viéndolo desde la perspectiva de su creador, Michel de Montaigne, de adentrarse en uno mismo, de ser uno mismo la materia de su libro, como decía el propio Michel de Montaigne. Entonces, Entre los árboles, la voz es justamente una zambullida en este mar de la identidad que va haciendo referencia a lugares concretos de el municipio de Cuautitlán, pero que esos son pretextos para adentrarnos en otros temas como la poesía, como la memoria, la identidad, el recuerdo, el destino, el desasosiego, la desazón, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos a grandes rasgos, eso es lo que constituye el libro Entre los árboles de la voz. Muy bien. ¿Cuál consideras que es la aportación literaria de tu texto? Pues justamente considero que puede tomarse desde muchas aristas esta observación tuya. Creo que una de las aportaciones, primeramente, es totalmente literaria. Nos arroja, pues, el sentido de lo que el ensayo tendría que ser en esencia, que es este recorrido a través de la inteligencia de uno mismo. Es una exploración de las características intelectuales y memorísticas del que escribe, pero por otra parte es una forma de expresar los caminos que el yo recorre para ir formando la identidad. Más de un autor ha dicho, por ejemplo, que escribe lo que escribe para sí mismo, pero esperando que los demás encuentren algo para ellos mismos, es decir, ir de la intimidad hacia afuera, ir de lo personal a lo general para encontrar esta repercusión con los demás.
Entonces yo creo que la aportación en primera instancia tendría que ver justamente con revalorar este sentido originario del ensayo como este recorrido misceláneo y un tanto con recovecos, sino no en línea recta, y olvidarnos que esta es una de las grandes ideas de nuestras últimas décadas, de que el ensayo tiene que ser exegético, o el ensayo me tiene que explicar o me tiene que decir algo. Los orígenes del ensayo no van por ahí. Entonces, esa sería mi primera aportación, y la otra sería justamente mostrarnos estos caminos de la identidad, del yo que recorre estos paisajes interiores para irse formando en la identidad. Eso sería lo que podría decirte en torno a ello. Muchas gracias, Luis. A Gerardo Antonio Martínez Vázquez, el regreso del kazajo. Adelante. Bueno, Miriam, muchas gracias. Muchas gracias también a quienes están viendo el programa. Bueno, pues el regreso del kazajo, para compartirles una breve sinopsis, pues son dos historias paralelas que se van entrelazando a lo largo de las páginas de esta novela. La primera es la historia de Emilio Padilla, un comunista mexicano que a mediados de los años 30 se va a estudiar a la escuela leninista en Moscú, y bueno, pues en esta época coincide su estancia ahí con los procesos de Moscú y termina siendo encarcelado, y pues tiene que enfrentar pues todo un periplo por distintas prisiones soviéticas y distintos campos de aislamiento. Y esta es una de las historias en la que se va narrando a manera de monólogos interiores, en los que el personaje va haciendo análisis de su propio pasado, de su presente y lo que le espera, ¿sí? Incluso llegando a la Ciudad de México, él se enfrenta a que, así como fue un extranjero durante los últimos 20 años en Moscú, al regresar a la Ciudad de México 20 años después, a mediados de los años 50, se encuentra que de nuevo en su patria, una vez más, ya sigue siendo un extranjero, ya es un extranjero. Y a la par de esta historia de Emilio Padilla, es la historia de Nacho Cervera, un detective en la Ciudad de México, a quien se le encomienda la búsqueda buscar el paradero de este personaje, Emilio Padilla, a su regreso a la Ciudad de México, porque al inicio de la novela, Emilio Padilla regresa a la Ciudad de México después de que muere Stalin y se le encuentra en una prisión. Hay trámites diplomáticos para que regrese a su país, pero en el aeropuerto desaparece misteriosamente. Entonces se le encomienda a este otro personaje buscarlo, y durante todos sus trabajos de investigación policíaca se va enfrentando con distintas circunstancias que tienen que ver con la realidad política de México, pero también con la realidad geopolítica, porque empieza a descubrir que, bueno, la Ciudad de México, como desde hace mucho era y seguramente sigue siéndolo ahora, y no solo la ciudad, sino el país, pues es un punto de estiras y aflojes entre distintas instancias de inteligencia de las potencias mundiales. Entonces, son estas dos, para resumir, digamos, el punto en el que también ambas historias se enlazan. Mientras Emilio Padilla viene de un momento de oscuridad, de depresión, en el que se enfrentó a distintas etapas de soledades, de choques con su propio pasado, con su familia, y regresa a la Ciudad de México para tratar de reencontrarse consigo mismo y con los suyos. En el caso de Nacho Padilla, sus propias ambiciones pues también lo van encaminando en un sentido contrario, en un sentido de se empieza a encontrar con frustraciones y se empieza a acercar a un abismo personal, y a grandes rasgos sobre eso va la temática del regreso del kazajo. ¿Para qué tipo de lectores escribes? Pues mira, yo creo que en el caso de los autores, que en mi caso para mí son referentes, a mí me queda claro que en mi caso uno aspira a tener la mayor cantidad de lectores, pero también de la mayor variedad posible. O sea, mi intención es que pueda ser disfrutada la novela y por cualquier tipo de lector, no hay para un lector en específico. Ok, muy bien. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Miriam.
Bueno, pues yo pensaba un poquito en esta pregunta de qué hace o qué me orilló a participar, ¿no? En este certamen. Y he de decir que de entrada, como ya lo mencionaste, yo soy de Toluca, ¿no? Yo soy de aquí de Toluca. Entonces es un certamen del que yo ya había escuchado desde hace mucho tiempo. Es un certamen que además lleva el nombre de una gran narradora, que es Laura Méndez de Cuenca. Entonces creo que yo tenía ya un buen rato que le tenía como ganas, ¿no? A la participación en este certamen, pero fíjate que yo creía, como lo mencionaste ahorita, ¿no? En la lectura de la semblanza, yo tenía muchos años viviendo fuera de Toluca. Y de todas formas, para mí Toluca, pues siempre ha seguido siendo mi casa. Yo seguía viniendo, mi familia vive aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo tenía la idea y después me di cuenta de que era completamente errónea, ¿no? De que al certamen solamente se podía participar si uno radicaba ¿no? En el Estado de México. Es que uno no lee bien, ¿no? Uno, como dice Rodolfo, busca las convocatorias y a veces de repente uno ya la ve pasar y yo como que en algún lado vi o confundí o yo no sé qué pasó, que era un certamen de esos en los que hay que no residir en el Estado. Entonces, como yo vivía en Canadá, pues yo decía, no, ese no es posible, ¿no? Entonces, bueno, ocurre que a principios de este año yo me regreso a vivir acá, ¿no? A Toluca, y entonces coincide pues con que está abierta de pronto la convocatoria y es cuando yo digo, bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí me voy a animar a participar en el certamen, ¿no? Insisto, ¿no? Mando el documento, en realidad lo llevé yo, no me lo querían recibir en correo, se ponen muy quisquillosos a últimas fechas y si no es el sobre del tamaño y el color que ellos quieren, lo reciben. Entonces lo llevé yo, ¿no? Ahí a las instalaciones del FOEM. Y pues nada, igual que los demás, ¿no? Me senté a esperar y fue un gran placer cuando me llegó también, ¿no? El mensaje de Alejandro diciéndome que en mi caso, y lo quiero mencionar, ¿no? Porque están aquí todos los ganadores y la colada, ¿no? Yo fui mención honorífica, hay que decir, acá el premio de novela me lo ganó Gerardo. Felicidades, Gerardo, otra vez. Entonces, nada, pero a mí me dio de todas formas un gusto inmenso, ¿no? La noticia, y fue hasta después que supe que podía haberlo intentado, ¿no? Desde fuera, ¿no? No tenía yo que haber estado aquí, pero bueno, uno siempre se entera tarde de todas las cosas importantes, ¿no? Entonces, esa es así un poco como la historia, ¿no? De la participación en el premio. Del libro como tal, en realidad el centro es una novelita que iba yo a decir es una novelita muy sencilla y sí lo es, yo así la siento un poco, no es una novela en la que yo haya hecho este proceso de documentación o que he tenido con otras cosas que he escrito, ¿no? Y que siento que en ese sentido han sido mucho más elaboradas o mucho más complejas y al mismo tiempo, paradójicamente es una novelita que me costó mucho trabajo escribir. Y yo no sé por qué ocurre eso. Es quizá como decía un poquito también Rodolfo hace un rato en su intervención, que no todas las historias son igual, no, creo con todas es igualmente fácil, ¿no? Traérselas como de este lado. En ocasiones uno tiene una idea en la cabeza y en el momento de tratar de pasarla al papel sencillamente no funciona de la forma en que uno quería. Entonces, esta novelita del centro, y ahora verán por qué se llama así, es una novela que se me ocurrió durante una estancia en el Centro Banff para las Artes en Alberta, en Canadá, que es este lugar así en medio de las montañas, ¿no? Maravilloso. Además, me tocó ir en invierno a mí. Toda la gente va en verano, menos yo, ¿no? A mí me tocó pleno invierno, nevada, etcétera. Entonces, además, yo iba enferma. Y pasé mucho tiempo, casi todo el tiempo en mi habitación porque hacía mucho frío y yo no me sentía como para andar caminando, ¿no? Entre la nieve y los senderos y todo lo demás. Entonces creo que finalmente de esa experiencia a mí se me ocurría que en ese espacio podían ocurrir un montón de cosas, no todas ellas buenas. Entonces el centro es la historia de un escritor que llega a este sitio, a estos retiros de escritores, ¿no? A tratar como de hacer que su carrera repunte. Es una persona que viene en crisis
que viene saliendo de un divorcio y además del suicidio de un muy buen amigo. Entonces, como muchos personajes de lo que escribo, es un personaje roto, ¿no? Es un personaje que trae él mismo una herida que quiere sanar ahí, y que bueno, como en muchas ocasiones cuando traemos una herida, pues lo que ocurre es que le abrimos la puerta a otras cosas, ¿no? Y él llega a este sitio y empiezan a sucederle cosas inquietantes. Es una novela que se inscribe dentro de este género de lo inquietante, sin llegar propiamente al terror, digo yo, ¿no? Pero que sí intenta suscitar finalmente esta sensación, ¿no? De miedo vago, de miedo difuso, con ciertos guiños a lo fantástico, tiene elementos de lo fantástico, ¿no? Y que también puede ser leída también como algunas de las cosas que hago, como que tiene esta doble lectura. Por un lado está este elemento de lo siniestro, de lo fantástico que puede o no estar ocurriendo, y por otro lado está la otra lectura, en donde uno podría pensar que más bien es el descenso de una persona hacia un estado de locura, ¿no? O de pérdida de contacto con la realidad. Entonces, pues ese es un poquito lo que yo podría decirles acerca del libro sin spoileárselos, ¿no? ¿Quién será el personaje que nos va a enganchar de tu novela? No, pues es que tiene que ser el personaje, este pobre escritor, ¿no? Que llega y ve cosas que a lo mejor no están ahí, ¿no? Yo espero que sea él, ¿no? Los demás personajes, creo que además son un poquito como etéreos, justamente, ¿no? En esta idea de crear esta atmósfera un poquito ambigua, en donde uno no sabe si está o no está finalmente ocurriendo. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a Gracias. escuchar a Rodolfo Pérez Orduña con su obra Travesía. Adelante. Hola Miriam, muchas gracias. Pues les cuento rápido por qué participamos en el concurso. Como compartió también mi tocayo muy al principio, estos proyectos a veces como que son un poco de largo aliento, ¿no? Y los venimos cargando de atrás. En el caso de esta novelita gráfica, yo fui a unas charlas sobre novela gráfica hace muchos años y ahí conocí a una persona que terminó siendo un muy buen amigo, Arturo Gil, y con él convocamos un grupo de personas interesadas en novela gráfica. Y entonces nos juntábamos todos los miércoles en un Sanborns a compartir cómics, a llevar nuestras novelas, y empezábamos a hacer ejercicios de novela gráfica y nos divertíamos bastante y hacíamos un destrozo ahí en el Sanborns, ¿no? Nos tenía mucha paciencia ahí una mesera. Y bueno, eventualmente empezamos a avanzar, ¿no? Avanzar en nuestro método de autoestudio, y en algún momento yo sí me dije, yo quiero hacer una, ¿no? Y aquí es donde como que a mí me gustó mucho el tema como de doblar las manos y volcarse hacia la multidisciplina, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy individualista en los proyectos, y en este caso sí me di cuenta que hacer una novela gráfica era algo que podía tomar muchísimo tiempo, y me quedó claro que quería trabajar con alguien. Dije, quiero trabajar mejor en equipo, quiero trabajar con alguien. Y en este grupo habíamos puras personas que estábamos ilustrando. Entonces, afortunadamente ya conocía yo un poquito a Edgar, me acerqué a él, y bueno, la fortuna es que Edgar es una persona que también es le gustan mucho los cómics, le gusta mucho el formato, y también tuvo el interés. Entonces, tuvo el interés y tuvo la sensibilidad, entonces lo invité al proyecto y nos pusimos manos a la obra, ¿no? Y afortunadamente, como el mismo título de la obra lo dice, Travesía, pues es un viajecito que ha logrado arribar a un puerto, ¿no? Que afortunadamente fue esta convocatoria. De entrada me parece una cuestión fenomenal el hecho de que el Fondo Editorial del Gobierno del Estado de México haya decidido incluir dentro de las categorías, pues, las obras de narrativa gráfica. Esta forma de expresión artística y narrativa, pues tiene una explosión contemporánea muy importante. Está generando una comunidad de lectores bastante interesante, con una diversidad tremenda de temáticas, de abordajes y también de medios de difusión. Vemos la narrativa gráfica que se presenta en formatos tradicionales, como es el formato tradicional del libro, del cuadernillo, de las grapas, como se les llama, pero también vemos que hay narrativa gráfica que se está difundiendo por medios como sitios web, ¿no? O a través
también de las redes sociales, donde Instagram es, por ejemplo, pues uno de los medios privilegiados para la difusión de estos trabajos. Hay cartones, hay tiras, hay relatos cortos y también hay relatos de largo aliento como el que Rodolfo Pérez y yo realizamos para presentar a este certamen nacional. ¿De qué trata la historia? La historia de Travesía trata acerca de un viaje que emprende un personaje poco común, en este caso es un perrito, que un día se ve separado de manera intempestiva del lado de su dueña y que deberá emprender una serie de tareas y una serie de obstáculos para poder volver a reencontrarse con ella, para reencontrarse con su dueña, con su compañera de vida. La obra pretende establecer un diálogo con un texto clásico, que es la Odisea de Homero. Entonces, la Odisea de Homero para mí es uno de los textos más importantes dentro de mi formación como lector y también dentro de mi formación como escritor. En otras obras que he publicado cuento, novela, ensayo, pues también he tenido muy presente el papel que la Odisea tiene dentro de mi formación como creador. Y en este sentido, creo que esta es la obra en donde se refleja de manera más evidente pues la posibilidad de poder establecer ese diálogo con estos textos de la antigüedad. Las ilustraciones son fenomenales. Rodolfo es un artista muy talentoso y consigue transmitir pues todo esto que desde el guión yo intenté plasmar. La idea de un personaje no antropomorfizado, en este sentido no es una fábula, sino que plantea desde una perspectiva realista la posibilidad de que este pequeño ser indefenso, hasta cierto punto, muy audaz, logra encontrarse con otras personas que le ayudan, con personas solidarias, pero también con personas que en determinado momento podrían o quieren hacerle daño, y también con compañeros de su propia especie o de otras especies que lo acompañan dentro de este viaje. Mi gusto por la narrativa gráfica viene desde la infancia y tiene que ver directamente con las bibliotecas públicas. Cuando yo ingresé a la biblioteca pública de mi pueblo, en la Sierra Norte de Puebla, me encontré con una colección de cómic que era muy raro, pues que era raro imaginarlo dentro de un contexto rural como ese. Estaba ahí la Mafalda de Quino, pero también estaban los Agachados de Rius, pero también estaba Asterix de Uderzo y Goscinny, estaba Proteo Fuerza 10, que era una enciclopedia que habían publicado a partir de un cómic francés, la CEP y Promexa, me acuerdo. Estaba la colección de México, Historia de un Pueblo, es decir, había un acervo muy interesante de narraciones gráficas que a mí me sirvieron de entrada a ese mundo y que despertó mi gusto. Después, en el posgrado realicé una tesis sobre Héctor Germán Oesterheld, que para mí es el mejor guionista de cómics de América Latina, y retorné pues a ese gusto por la lectura y ahora ese gusto por la creación de narraciones gráficas. Les invito ampliamente en esta parte última a aquellos creadores gráficos a concursar dentro del certamen y a darle continuidad a esta propuesta que el Fondo Editorial del Estado de México propone para sus lectores y propone pues para el público que se acerca a este tipo de manifestaciones. Acérquense a las obras de los otros ganadores de los certámenes y acérquense también al resto de libros que el fondo ha publicado, que ya se ha forjado un prestigio muy importante dentro del medio a partir del cuidado y del profesionalismo con que realizan sus ediciones. Y respecto a la obra, bueno, tejimos una especie de puente de una ciudad latinoamericana hacia el texto de la Odisea de Homero, ¿no? Entonces, de eso va. Por ahí, Alma, le hiciste una pregunta a Alma sobre el protagonista, ¿no? En corto, a lo mejor alguien podría decir, bueno, el protagonista de esta historia es un perro, ¿no? Pero eso es un poco engañoso. Pienso yo que esta historia lo que hace es más bien a usar un perro como un vehículo para contar historias de humanos, ¿no? Entonces, Travesía tiene esto, es un pequeño vistazo a vidas humanas en una ciudad latinoamericana.
Muy bien, Rodolfo. Sin duda va a ser un libro bastante interesante. Estaba revisando los comentarios, hay bastantes saludos, felicitaciones. Ojalá que después del programa pudieran visitar la plataforma de Cultura en un clic y contestar algunas de las preguntas que están planteando, que por tiempo no podemos hacerlo en este momento. Y bueno, estos son los ganadores de cuento, ensayo, novela, la mención honorífica que mencionaba Alma. Sin duda todos son ganadores. Todos son ganadores y va a ser un deleite escucharlos, ya lo estamos haciendo, leerlos en su momento y que el tiempo se pasa rapidísimo, siempre en estas fechas. Bueno, primero tenemos la premiación que estuvieron hace unos días en el Consejo Editorial en esta bellísima ceremonia de premiación. Ahora estamos haciendo este programa para presentarlos en este espacio y a lo largo del año. Bueno, para las personas que nos están viendo, saben que nos espera un trabajo muy arduo en cuanto a corrección, edición, la formación del libro. Estarán en contacto los compañeros del Consejo Editorial y bueno, estaremos presentando ya los libros impresos en las ferias de Guadalajara, en Minería, en Antropología, en la FILEM Estado de México. Y bueno, pues sin duda será un libro que desde mi punto de vista, o serán libros que no se van a quedar solamente en el estante, sino que la idea es promoverlos y difundirlos. Estamos a punto de terminar este programa y quisiera pedirles a cada uno de ustedes que de manera muy breve pudieran mencionar un mensaje final. Adelante, ¿con quién empezamos? Pues creo que conmigo. Pero bueno, pues el mensaje final es, yo me pondría aquí como, después de escuchar a cada uno de los compañeros aquí presentes, pues esta sensación de quererlos leer, porque cada uno al momento de estarnos platicando este proceso, pues antoja, ¿no? A mí por lo mismo que soy publicista, pues siempre he estado en la parte creativa y a mí me maravilla mucho esta sensación de cómo se van concatenando las cosas, para de pronto terminar en un cuento, en una novela, en un ensayo, en un ejercicio de novela gráfica, pues que como el tocayo bien dice, pues que es una travesía. Y yo creo que es lo más, sería mi mensaje más bien ponerme en el sentido grupal y decir que están muy antojables las historias, pues, ¿no? Las historias, porque independientemente de que haya ahí la parte de ensayo, que es mucho más introspectiva, pues también hay un movimiento y se antoja escuchar y entender esas partes, y con Alma también, y Alma que no se sienta como que no, que está decolada porque no creo. No. También antoja esa parte así como de juego con el terror o de coqueteo con el terror. Y bueno, lo de Gerardo, que esta parte de extranjero que de pronto muchas veces vivimos, no solo yendo y viniendo, a veces en la cotidianeidad. Entonces yo creo que esos temas están ahí presentados, que independientemente de que estén cercanos o no, a nuestra realidad, creo que, híjole, a mí eso es como lo que más me entusiasma. Y pues también la oportunidad que tuve de conocerlos, pues es como creo que lo más importante para mí, desde mi punto de vista y en lo que he trabajado y en lo que a partir de lo que soy es, a mí lo que me entusiasma más es conocer gente, conocerlos a todos y creo que, y luego conocerlos leyendo, pues, pues creo que es lo más entusiasmante y yo cerraría con esa parte y que creo que a la gente que está pues viéndonos, pues que creo que habrá que asomarse a estos mundos que creo que están muy interesantes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Rodolfo. Luis. Sí, pues a mí me gustaría agregar, en efecto estoy en la misma sintonía que Rodolfo Orozco en cuanto a que pues estoy ansioso de conocer las demás obras que están por salir, que además en el FOEM tienen el buen tino editorial para sacar unos libros muy bonitos. En ese sentido, al final creo que mi mensaje va más dirigido al auditorio y yo les pediría que se acerquen y conozcan el catálogo de FOEM. En realidad hay unos títulos impresionantes. Hay autores tanto mexicanos como extranjeros que tienen una propuesta literaria o gráfica muy interesante, que vale muchísimo la pena. Creo que a final de cuentas el sentido de estos premios
y de estas instituciones que los convocan es no solamente dar un estímulo a quienes estamos creando la obra, sino también estimular principalmente al auditorio, a los lectores, a aquellas personas pues interesadas en este tipo de trabajo. Yo invitaría al auditorio a que se acerquen y conozcan más a fondo, valga la redundancia, el fondo editorial. Vale muchísimo la pena, es un fondo editorial de primerísimo nivel por los autores que ha convocado, y creo que digamos que mi invitación iría por ese lado. Muchísimas gracias a mis colegas, muchísimas gracias a ti, Miriam, y sobre todo muchísimas gracias al auditorio que nos presta pues estos minutos de atención. Muy buenas noches. Muchas gracias, Luis Gerardo. Muchas gracias. Bueno, mi mensaje va en el siguiente sentido. Después de escuchar las palabras de Alma, de Luis, de Rodolfo Pérez también, yo encuentro un punto en común que creo que todos estamos haciendo nuestras distintas obras de trabajo literario desde distintos géneros, también por una cosquillita de una intención muy personal de cada uno de nosotros, del asombro, y esa misma capacidad y esa misma inquietud del asombro de la vida diaria, que puede ser tan cotidiana, pero al mismo tiempo puede ser tan profunda. Yo creo que está plasmada en las obras, en lo que nos hemos compartido nosotros en esta ocasión que tuvimos de conocernos en la premiación. Ya nos fuimos compartiendo a grandes rasgos de qué tratan nuestras obras, como lo estamos haciendo ahorita con el auditorio. Y yo creo que es lo que también compartimos, ¿sí? Esta inquietud de asombrarnos de las diferentes circunstancias de la vida, del pensamiento, de distintas historias. Y yo creo que eso es algo que también pues, es algo que busca también el Fondo Editorial del Estado de México, y es lo que le da también su singularidad a su catálogo, retomando también lo que adelantaba un poco Luis. Y ese sería mi mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Alma. Y muchas gracias. Uno ya no tiene nada que decir, ya lo dijeron todo. Efectivamente, yo creo que lo principal que yo tendría para quienes nos están escuchando es esa invitación de mi parte también a que se acerquen a las obras que publica el Fondo Editorial del Estado de México. Yo creo que además, no sé si lo sepan, hay algunas que se pueden descargar gratuitamente. Entonces, yo creo que eso es maravilloso. Quiero decir, no hay pretexto para no conocerlas, ¿no? A mí me parece que hay que acercarse, vayan, busquen ahí en la página del Fondo Editorial y hay un montón de libros que pueden ustedes bajar ahí de manera gratuita y que son de una enorme calidad, efectivamente. Los impresos, ni se diga. Tengo acá, y se los presumo, tengo Despojos de Lola Ancira aquí, que digo, es un librazo. Entonces acérquense a lo que hace el Fondo Editorial. Yo creo que lo que vale la pena finalmente, a fin de cuentas, es ese momento en que el lector conecta con el libro, ¿no? Porque uno lo que intenta hacer es un poquito transmitir una experiencia. Así que a mí me parece que eso es lo más importante. Y ha sido un enorme placer aquí convivir un ratito virtualmente con todos ustedes, y gracias a quienes nos regalaron un ratito para escucharnos. Buenas noches. Muchas gracias, Alma. Rodolfo. Gracias. Como mencionó el tocayo, yo también igual solo de estarlos escuchando, igual se me empezaba a volar la mente. Escuchaba yo a Alma y ya me estaba yo imaginando como algo ahí en viñetas, ¿no? Un poco paranoico. Pero respecto nada más a la novela gráfica, creo que México tiene mucho que aún hacer, ¿no? Al respecto. Tiene que hacer como explosión en el mercado de este género, tanto en la demanda como en la oferta. El país tiene un enorme talento que necesita verse. Ojalá más instituciones y editoriales tomen el ejemplo de esta convocatoria, ¿no? Respecto al género. Y también, como mencionaron Alma y Luis, el día de la premiación yo escuché tantos halagos a la calidad de contenido y de producción del FOEM, que de verdad tengo una enorme expectativa por ver estos trabajos producidos. Muchas gracias.
Gracias, Rodolfo, gracias, Luis, Gerardo, Alma Rosa, Rodolfo Pérez Orduña, de manera virtual, Edgar Adrián Mora. Sin duda, hemos disfrutado esta charla. Todos estamos ansiosos por conocer ya la obra terminada. Y bueno, a todas las personas que nos acompañaron, agradecemos como siempre su presencia. Visiten la biblioteca digital, ya se los están mencionando los escritores, también de manera física. Saben dónde están nuestras librerías, Pedro Ascencio, Plaza Fundadores, en diferentes puntos del Estado de México. Y bueno, esto fue Libros a Fondo. Tenemos una cita el próximo martes. No olviden dedicar un momento a la lectura. Muchas gracias y muy buenas noches.